Bueno, vamos a meter la cabeza de lleno en esto. A ver, a veces las ideas más profundas, esas que de verdad te vuelan la cabeza, no necesitan un manual de 1000 páginas. Hoy vamos a desgranar un texto de origen que es increíblemente conciso, pero que logra conectar la unidad más básica de la materia con literalmente todo el cosmos. Es un ejercicio mental brutal para visualizar conceptos que, seamos sinceros, son bastante complejos. Así que vamos a mirar esto con lupa, porque lo que arranca como una simple frase nos va a llevar de cabeza a los cimientos mismos de la realidad cuántica. Y claro, la gran pregunta que nos salta a la cara casi al instante es esta: ¿cómo demonios se conecta el átomo con el todo? Este es el gran misterio central que sacamos directamente de nuestro material de origen. Y es que analizar esta idea nos empuja a reflexionar a fondo sobre ese vínculo innegable entre lo micro y lo macro. Ojo, no se trata solo de leer un par de palabras y ya está, sino de visualizar el salto conceptual tan bestia que nos están proponiendo, pasando de la pura física de partículas a la cosmología. ¿Cómo puede ser que la pieza más pequeña de la materia sea la llave para entender la totalidad absoluta? Pues esa es exactamente la intriga que nos va a guiar hoy paso a paso. Si nos fijamos, el texto original, tal cual, sin editar, dice esto: estudio de la doble rendija y el átomo el todo. 9 palabras. Ya está. Es casi como un haiku fundacional, pero con un peso científico y filosófico tremendo. Es absolutamente cautivador ver cómo un apunte tan breve puede abarcar desde una metodología cuántica súper específica hasta, la totalidad del universo. La magia de este análisis va a consistir precisamente en deconstruir esta frase exacta, respetando sus límites, claro, pero alucinando un poco con el inmenso peso científico que cada una de estas palabras es capaz de soportar. Para desentrañar esto bien, vamos a dividir la frase en sus 3 pilares estructurales. Primero, la doble rendija. Segundo, el átomo. Y tercero, el todo. Este es el puente conceptual que vamos a construir paso a paso. Separar los elementos así nos viene genial para enfocar la mente en cada bloque de construcción antes de intentar encajar ese rompecabezas mental tan alucinante que esconde la física cuántica. Sección 1. El enigma del átomo. El bloque de construcción fundamental. Empezamos por el átomo, que es la partícula fundamental y, según la fuente, el actor principal aquí. Resulta súper estimulante ver cómo el texto ancla un peso filosófico tan inmenso en una unidad tan y tan minúscula, usándola como el punto de partida cuántico para una idea de dimensiones incalculables. Al poner el átomo bajo el foco, se nos obliga a empezar a construir nuestra comprensión desde la base misma de la materia, justo ahí, en esa frontera donde las reglas clásicas de la física de toda la vida empiezan a desdibujarse por completo. Y ahora lo que resulta súper interesante es cómo se aísla este fragmento exacto, y el átomo. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí. Al aislar la palabra, de repente cobra una importancia vital. Es nuestro pivote central. A fin de cuentas, sin el átomo no hay material que estudiar. Pero lo que resulta aún más fascinante es la pura anticipación de qué narices le va a pasar a este átomo cuando empieza a interactuar con su entorno. Es, literalmente, la pieza del rompecabezas justo antes de ser alterada. Pasamos a la sección 2, la doble rendija, el mecanismo experimental. Si el átomo es nuestro actor principal, la doble rendija es el escenario. Y aquí es donde entra la verdadera magia de la ciencia. Ya sabemos que este experimento demuestra que algo como un átomo o un fotón puede comportarse como onda y como partícula a la vez. Al pasar por la doble rendija, la partícula existe en un estado de probabilidades, atravesando las dos rendijas al mismo tiempo y creando un patrón de interferencia, hasta que pasa algo totalmente inesperado. O sea, este mecanismo no es solo un filtro por el que pasa algo, es el detonante de uno de los mayores misterios de la física moderna. Estudio de la doble rendija. Esa palabra, estudio, lo cambia todo. En la mecánica cuántica, el simple acto de estudiar o de observar la partícula fuerza el famosísimo colapso de la función de onda. La partícula, por así decirlo, decide una posición concreta y deja de actuar como esa onda de probabilidades infinitas, solo en el momento en que es medida. La fuente nos está indicando que este análisis activo altera literalmente la realidad a nivel microscópico. Es la propia observación la que dicta el resultado. Increíble, ¿verdad? Vamos con la sección 3, el concepto del todo, la conclusión filosófica. Intentar definir el todo es una tarea titánica, desde luego. Es el gran destino final de nuestro puente conceptual. Pero si lo llevamos al terreno científico, este salto nos conecta de lleno con el entrelazamiento cuántico. Hablamos de ese fenómeno espectacular donde las partículas se entrelazan de tal forma que lo que le pasa a una afecta instantáneamente a la otra sin importar los años luz de distancia que haya entre ellas en el universo. El material de origen traza una línea directísima desde un simple átomo aislado hasta esta noción de que absolutamente todo el cosmos podría estar conectado intrínsecamente, formando de verdad un único todo indivisible. El todo. Vamos a quedarnos un momento con este fragmento. Hay que hacer una pausa para dejar que la escala monumental de este concepto cale de verdad.
Fijémonos en el viaje. Hemos pasado de la extrema minuciosidad de forzar el colapso de una función de onda en una sola partícula a abarcar la totalidad absoluta de la existencia, todo gracias a la realidad del entrelazamiento. Es un salto cognitivo enorme, pero que está firmemente anclado en leyes físicas reales. Sección 4. Unificando el estudio, uniendo lo micro y lo macro. Y esto nos lleva a ver el contraste de una forma brillante. Saltamos de la partícula individual, el átomo en sí, al concepto colectivo, el todo. El texto nos empuja casi a la fuerza a dar este salto mental. Nos demuestra que al entender cómo una simple rendija colapsa la realidad de un átomo solo por el hecho de ser observado, podemos empezar a entrever el profundo entrelazamiento que mantiene unido al cosmos entero. Es como si la conexión más abstracta que podamos imaginar encontrara su raíz en el experimento más tangible. Si ponemos las cartas sobre la mesa y resumimos los componentes innegables que nos da la fuente, la progresión es fantástica. Existe un estudio activo. Ese estudio usa la doble rendija para forzar el colapso de la función de onda. Esto involucra la naturaleza cuántica del átomo. Y finalmente, eso nos revela la red entrelazada que conforma el todo. Desglosar la información paso a paso nos permite transformar lo que parecía una frase súper enigmática en una premisa lógica brutal sobre cómo opera la base misma de nuestra realidad. Así que el punto crucial al que llegamos es este. Si volvemos a leer la cita original, estudio de la doble rendija y el átomo, el todo, es indudable que ya no la leemos igual. Este recorrido que hemos hecho ha expandido una barbaridad el peso y el significado de esas mismas 9 palabras. Ahora somos plenamente conscientes de la trayectoria tan metódica que viaja desde el experimento de la dualidad onda-partícula, pasa por el bloque fundamental de la materia y explota en una declaración inmensa sobre cómo el universo entero está interconectado. Y para cerrar nuestro análisis de hoy, queda flotando en el aire una reflexión final que francamente da mucho que pensar. Si el simple acto de observar un solitario átomo a través de una doble rendija es capaz de revelarnos la naturaleza entrelazada del todo, la pregunta es inevitable. ¿Qué otras conexiones invisibles y profundas están dictando la realidad que nos rodea cada día sin que nos demos ni cuenta? Hay que dar la invitación para seguir explorando y buscando siempre ese hilo cuántico que une lo más insignificante con lo más absoluto.